Bienvenidos al estudio de hoy. Ahora estamos en la segunda sección del libro de Apocalipsis, por eso vamos a dedicarnos a un tema introductorio. Acompáñanos. Esta segunda sección del libro de Apocalipsis, que abarca más o menos del capítulo 8 al 14 de nuestra serie Apocalipsis, una revelación de Jesucristo, nos permite tener un tema introductorio. Este tema introductorio es muy importante para que veamos algunas conexiones que tiene Apocalipsis con otros libros inspirados. En un tema anterior estuvimos hablando acerca de las claves o llaves para abrir y entender el libro de Apocalipsis. Repasemos las llaves que hemos aprendido. Por ejemplo, estuvimos hablando de símbolos, o sea, Apocalipsis es un libro simbólico. Número 2, los números, o sea, los números en Apocalipsis no representan cantidades sino cualidades. Número 3, hablamos de cuidado con el contexto, o sea, hay que ver el contexto anterior y posterior y general del libro para interpretarlo. Número 4, el santuario. En Apocalipsis los tipos rituales del santuario tienen su cumplimiento. Y número 5, las profecías. Apocalipsis tiene de las 5 clases de profecía: personales, condicionales, doble cumplimiento, mesiánicas y escatológicas. Esas son las 5 claves que ya vimos. Ahorita estaremos viendo la sexta clave. Ayudas con Mateo 24 y Daniel 2 y 7. ¿Qué significa esto? Que el Apocalipsis es una ampliación del Sermón del Monte de los Olivos, y ese sermón se basa en Daniel. Entenderlos nos ayuda a poder entender mejor el libro de Apocalipsis. Bueno, recordemos que los discípulos no entendían la misión de Jesús, no habían captado a plenitud por qué Jesús había venido a esta tierra. Además, su pensamiento era un Mesías con poder terrenal, una política mundana y el castigo de los incrédulos. Ellos así entendían al Mesías. Es más, la madre de Juan y Jacobo ya había pedido cargos para sus hijos, ¿verdad? Y debatían los discípulos sobre quién sería el mayor en el reino de Jesús. Estos puntos nos indican que los discípulos no habían entendido la misión de Jesús. En una ocasión los discípulos iban cerca del templo de Jerusalén y le dijeron a Jesús: mira, Jesús, qué glorioso templo, qué maravilloso templo, porque cuando el sol le daba a eso de las 10 de la mañana, ese templo brillaba porque estaba bañado en oro su fachada. Y Jesús dio una declaración que dejó alarmados a los discípulos. Jesús dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Esta declaración desconcertó a los discípulos. No podía haber un Israel restaurado sin templo. Así pensaban ellos, ¿verdad? Tenían el paradigma del templo. Y ellos decían: ¿hemos oído bien? ¿Quería realmente Jesús decir lo que dijo? Entonces, ¿cómo entendieron ellos respecto al templo? Como les decía, Jesús dijo, y esto los dejó aún más espantados: no quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea destruido. De ellos decían: ¿qué va a pasar entonces? Está Jesús hablando del fin del mundo. O sea, ellos pensaron lo siguiente: Palestina es el centro del mundo. Jerusalén es el centro de Palestina. Y el templo es el corazón de Jerusalén. Si el templo se va a destruir, se destruye Jerusalén y por consiguiente Palestina y el mundo. O sea, Jesús está hablando aquí del fin del mundo. Así lo pensaron ellos. Ellos pensaron que el fin del mundo estaba de manera inmediata. Se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron: ¿cuándo esas gigantescas piedras del templo serían derribadas? ¿Cuándo sería desolado el templo? Querían saber cuándo iban a suceder estas cosas, cuándo terminaría el último siglo de esta tierra, qué señales habría del fin. Por eso ellos captaron: Jesús está hablando del fin.
Y entonces se acercaron a hacerle esa pregunta: ¿qué señales habrá acerca de ese acontecimiento? Ahora, la respuesta de Jesús se halla en Mateo 24, también en Marcos 13 y Lucas 21, son los evangelios sinópticos. Y esta es una brillante respuesta a su pregunta. Jesús describió la destrucción del templo y la del fin del mundo con las mismas palabras. ¿Qué significa esto? Que hay una asociación profética en la destrucción del templo y la destrucción final del mundo. La destrucción del templo era en miniatura el fin del mundo, era una profecía de doble cumplimiento. Por eso es que esas señales se aplican también para el fin de los tiempos. Entonces Jesús empieza a contestar las preguntas de los discípulos y empieza a explicar acerca de las señales del tiempo del fin. Por eso en Mateo 24, del verso 4 al 14, tenemos la primera parte de este sermón. Lo que vemos aquí es que apenas 40 años después que Jesús dijo estas palabras, se dio la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70. Por eso estas señales se repetirán, pues vemos guerras, pestes, hambres y terremotos con mayor intensidad hoy día a medida que se acerca el tiempo del fin. Además, Jesús habló de falsos cristos, persecución, predicación por testimonio, y los versos 13 y 14 introducen el tiempo del fin. Escuchen cómo dice Mateo 24, 13 y 14. Pero el que persevere hasta el fin será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La segunda sección del sermón del monte de Mateo 24 es del verso 15 al verso 28. ¿Qué tenemos en esta sección? O sea, en los versos del 15 al 20, Jesús cita a Daniel, al profeta Daniel, menciona el sábado como punto de controversia y avisa de estar atentos a las señales de los tiempos. En los versos 21 al 28, Jesús anuncia la venida de un corto tiempo de angustia, de falsos cristos, también de falsos profetas, y la venida de Jesús como un relámpago que sale del oriente y se esconde hacia el occidente. En la tercera sección, en la tercera parte del Sermón del Monte de Mateo 24, que es del verso 29 al 31, aquí tenemos también la parte histórica de las señales que anuncian el fin. Jesús habló de un gran terremoto, el sol se oscurecerá, la luna no daría su resplandor. Y también Jesús habla de la aparición de la señal de la segunda venida de Jesús, que es una nube pequeña como del tamaño de una mano, dice el Conflicto de los Siglos, que se irá haciendo más grande hasta llegar a ser una inmensa nube de fuego y de gloria. Se describe la venida de Jesús como una venida literal, audible y visible. Escuchen lo que dice el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Claramente el texto dice, vean, cuando vean, así que la venida de Jesús es literal, audible, visible. Jesús no viene solo, además viene con sus ángeles, quienes reunirán a su pueblo. Ese es el tema de esta sección del Sermón del Monte. Además, hay una larga conclusión en este sermón, pues Jesús va a hablar aquí, por ejemplo, él da la parábola de la higuera, también da una ilustración tomada del diluvio, así como se cerró la puerta del arca, se va a cerrar la puerta de la gracia y muchos quedarán fuera, tristemente. También Jesús dice quiénes son los que van a ser tomados y quiénes son los que van a ser dejados. Esto en ocasión de la segunda venida, no está hablando de un rapto secreto, sino de la segunda venida de Jesús.
Cuando esa venida visible, audible y literal se manifieste, unos serán tomados y otros serán dejados. También Jesús habló de la parábola del mayordomo fiel, las 10 vírgenes, los talentos, habló de la separación de las ovejas y de las cabras en el juicio, y también habló del fuego purificador que limpiará el mundo de pecado y de los pecadores. Escuchen, por ejemplo, lo que dice Mateo 25 acerca de eso. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando habla de castigo eterno, está hablando acerca de los resultados del castigo. Los resultados del castigo serán eternos. No en sí el castigo no está hablando de que van a arder por la eternidad, sino que arderán, se consumirán y el resultado de ese castigo será eterno, para siempre. Ahora, pasemos a Daniel. En Daniel capítulo 2 nos da una plataforma profética histórica acerca de la sucesión de los reinos, que nos permite también entender el mensaje de Apocalipsis. Ustedes recordarán que en Daniel 2, Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño él vio una estatua de diferentes metales, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro con barro. Y la misma profecía, la misma palabra profética nos da el significado de la visión que tuvo Daniel. Y Daniel le dijo al rey lo siguiente. Vamos al libro de Daniel. En Daniel capítulo 2, versos 37 y 38, Daniel empieza a dar la interpretación y dice en el verso 37, tú rey eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. En el verso 38 le dice, tú eres aquella cabeza de oro, pero después de ti vendrá un reino inferior al tuyo y después vendrá otro reino inferior al anterior, y así sucesivamente. Esta es la explicación del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. O sea, este sueño tenía que ver con el futuro. Dios le mostró la sucesión de los reinos. Y llegamos, por ejemplo, a la parte de los pies que nos corresponde a nosotros. La explicación historicista tradicional es que los pies y los dedos de los pies representan a las 10 tribus bárbaras de las cuales surgió Europa. Pero esta podría tener una doble aplicación para el tiempo del fin, porque la profecía dice que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un trono. Y puede tener esa segunda aplicación profética porque de esos 10 reyes, de esas 10 tribus, el papado eliminó 3. Pero la profecía dice, cuando estén estos 10 reyes, el Dios del cielo levantará su trono. Y esto nos podría conectar con Apocalipsis capítulo 17. Ahora, en los versos 44 al 45, en la visión profética, tenemos la venida de una enorme roca que destruye la estatua. Esta enorme roca que destruye la estatua representa la segunda venida de Jesús. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que esta visión es muy importante tener un concepto general de ella para entrar al estudio de la segunda sección de Apocalipsis. Otro capítulo muy importante que nos ayuda a develar el Apocalipsis es Daniel capítulo 7. En este capítulo ya no es el rey Nabucodonosor el que tiene un sueño, sino que es Daniel. Daniel tiene un sueño profético y se le muestra también la sucesión de los reinos. Solo que en esta ocasión, en lugar de metales, a Daniel se le presenta a través de bestias. Escuchen lo que dice Daniel 7, el versículo número 2 dice, miraba yo en la visión de la noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar.
y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Miren qué interesante. Así empieza la visión. Daniel ve un león con alas, ve un oso más inclinado de un lado que del otro, con 3 costillas en su hocico, ve un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y ve una espantosa, indescriptible bestia que tenía 10 cuernos. Entonces, con base a la profecía de Daniel 2, Daniel 7 da esa continuidad y ampliación. Entonces, el león alado es lo mismo que la cabeza de oro y representa a Babilonia. Así se le explicó a él. También en los murales de Babilonia se encontraban plasmados leones alados. Así que este es un símbolo de Babilonia. El oso, más inclinado que de un lado que de otro, está hablando del reino medo-persia. Por eso era el pecho con 2 brazos, ¿no? Medos y persas. Entonces, ahí vemos al oso inclinado más de un lado que el otro porque los persas eran más poderosos que los medos. Cuando los medos y los persas cayeron, siguió el reino de Grecia, que es representado por el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Seguidamente tenemos al siguiente reino, que fue el reino de Roma pagana, representado por la bestia espantosa y las piernas de hierro. Vean que así como eran largas las piernas, este fue un largo reinado. Fue uno de los reinados más largos que se ha registrado en la historia. Seguidamente al reino de Roma pagana vendría Roma papal, y esto es lo que agrega la visión de Daniel 7. Amplía la visión agregando nuevos elementos porque habla de un cuerno pequeño. O sea, escuchen por ejemplo lo que dice Daniel capítulo 7 verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Entonces lo que está diciendo la profecía es que de la Roma pagana saldría un poder. Eso es lo que representan los cuernos en profecía, poderes o reinos. Entonces saldría un poder, derribaría a 3 y entonces sería más grande que los anteriores cuernos. Y aquí tenemos la evidencia histórica es que después de Roma pagana vino Roma papal a llenar el vacío de los grandes emperadores romanos. El cuerno pequeño dice que tenía un rostro como de hombre, pero hablaba con gran insolencia. O sea, este es el último y mayor poder descrito en la profecía. En profecía, un cuerno representa un reino. Otra mezcla de cuerno con rostro humano representa un poder político religioso. Este poder surge después de los 10 y elimina 3 de ellos. En la historia esto se cumplió cuando la Iglesia Católica Romana eliminó a 3 tribus bárbaras, los visigodos, los vándalos y los ostrogodos. Lo hizo por cuestiones políticas y religiosas, ya que estas 3 tribus se consideraban arrianas, o sea, negaban la deidad o Trinidad. Y las lecciones de este cuerno pequeño se resumen en atacar a Dios, atacar su santa ley y atacar al pueblo verdadero de Dios. Ahora, vemos un cambio en Daniel 7, y este es otro elemento vital que agrega Daniel 7 que nos ayuda a entender Apocalipsis. Y es el juicio previo a la segunda venida. Esto está en los versos del 9 al 14. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, en el verso 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Es una visión del juicio divino. Se le está diciendo a través de la profecía de Daniel, el juicio va a iniciar. Después que reine el cuerno pequeño por un tiempo largo, empezaría el juicio divino.
En esta visión, en esta sección de esta visión, Daniel ve por lo menos 2 tronos, el del Padre y el del Hijo, representados por las 2 bandejas de oro en la mesa de los panes de la proposición y también representados por el arca y el propiciatorio en el lugar santísimo. Uno de esos tronos es del Padre. Él está sentado en ese trono bajo el título de juez del universo y de este mundo. Esto indica que Dios está al tanto de las obras que realiza el poder representado por el cuerno pequeño, y también nos dice que un día hará justicia. Ahora, esta venida de Jesús, vean cómo dice, por ejemplo, en el verso número 13, dice: miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Esta venida de Jesús no es la segunda venida a esta tierra, sino que es la venida de Jesús ante el Padre, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo a realizar su última obra de mediación, abogacía y juicio. Veamos, por ejemplo, este cuadro. En este cuadro vemos las 3 secciones básicas del santuario. En el año 31 fue abierto el acceso al atrio. El atrio representa la obra de Cristo en la tierra, su bautismo, su muerte y resurrección, 3 elementos que nos abren la oportunidad de ser salvos. En la segunda sección tenemos el lugar santo. Jesús en el año 31 ascendió al cielo, al lugar santo, a realizar su obra en el cielo, su ministerio como mediador, donde intercede por los que no le aceptan para que Dios pueda darles vida y así puedan tener esperanza, y aboga por quienes le hemos aceptado, o sea, nos defiende ante el acusador. Y tenemos el lugar santísimo, donde continúa su obra final. A diferencia del lugar santo, donde intercede y aboga, en el lugar santísimo va a realizar una labor de juez. Por eso dice en Daniel capítulo 7, verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Ahora, esta visión de Daniel nos está diciendo algo tremendo. El juicio ya inició. Y eso es lo que Apocalipsis 7 también dice. La hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Y esto nos lo venía diciendo Daniel desde hace mucho tiempo. Dios iniciaría la obra de juzgar. ¿A quiénes? Bueno, el juicio va a iniciar por los muertos. Apocalipsis 11:18 dice: ha llegado la hora de juzgar a los muertos. Pero, ¿qué muertos estarán siendo juzgados? Bueno, según 1 de Pedro 4:17 dice que el juicio debe empezar por la casa. Eso significa que los que van a ser juzgados son los que van a tener parte en la primera resurrección. Todos los que van a participar en la primera resurrección de los justos tienen que pasar por el juicio antes. ¿Y por qué van a pasar por el juicio? Para que Dios pueda aclarar cualquier duda que tengan los ángeles y los seres de los mundos no caídos. Para que nadie cuestione su justicia, Dios permitirá que cada uno de sus nombres pase a ser juzgado por estas mentes santas y fieles. Y así no habrá ninguna duda cuando Dios dé la orden al ángel: levanta a mis hijos de la tumba. Ningún ángel tendrá duda de a quién van a levantar y a quién van a dejar. Entonces, veamos este cuadro. Aquí tenemos un cronograma profético de Daniel 2 y 7. Y vemos en la línea, ahí tenemos una línea de tiempo, los años que duraron estos reinos. Arriba tenemos 2 líneas amarillas que son Daniel 2 y Daniel 7. Los periodos de los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en el año 31 Jesús fue crucificado. De ahí tenemos al mundo dividido y el tiempo del fin.
Lo mismo en Daniel 7, tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, cuerno pequeño y juicio investigador que va a iniciar en 1844. Y después del juicio viene la segunda venida de Cristo. Como te decía, este es un tema introductorio para la segunda sección de Apocalipsis. Te invitamos a no perderte el siguiente estudio porque vamos a estudiar Apocalipsis 8 y 9, las 7 trompetas. Ahora, yo quiero hacerte una invitación, querido amigo y hermano que me estás viendo o escuchando. Esta profecía no solo nos dice que Cristo viene, sino que antes de su venida iniciará el proceso de juicio. Por tal razón es imperativo recibir a Jesús como Salvador y abogado, antes que tome la investidura de juez sobre tu vida. Búscalo ahora, decide por Él. ¿Cuántos decidirán por Jesús? Yo quiero animarte, ábrele tu corazón a Jesús como Salvador, ábrele tu corazón a Jesús como abogado. En Mateo 24 dice que Cristo viene, prepárate. Daniel 2 dice que el reino de Cristo viene, prepárate. Daniel 7 dice que Cristo viene a juzgar a este mundo, prepárate. Jesús es la respuesta de vida y salvación. ¿Estás listo para el juicio? ¿Necesitas un abogado? Entonces abre tu corazón, vamos a orar. Querido Jesús, gracias por tu palabra que nos ha puesto en bandeja el esquema profético que vamos a continuar, la sucesión de los reinos y poderes que han imperado en esta tierra, que han cometido terribles injusticias, pero veremos cómo tú también has tomado venganza sobre tus hijos, Señor. Por eso queremos ponernos en tus manos, Señor. Toma nuestra vida, toma nuestro caso, Señor. Queremos recibirte como Salvador, queremos recibirte como abogado antes que sea tarde, antes que nuestro nombre pase en el juicio, Señor, porque un día el juicio va a empezar por los vivos. Y cuando llegue ese momento queremos tener la seguridad de que tú eres nuestro Dios, Salvador y abogado. Oramos pues en el nombre de Jesús. Amén.